Ejercicio Z240 de tiro vertical. Un alunizador frena lentamente por el retroempuje del motor de descenso y apaga el motor cuando está a 5 metros de la superficie lunar en este caso. Y tiene una velocidad hacia abajo de 0,8 metros sobre segundo. Con el motor apagado, el vehículo está en caída libre. Si la gravedad en la Luna es de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado, calcular la velocidad justo antes de alunizar, o sea, justo antes de posarse sobre la superficie, y graficar las ecuaciones orales. Como siempre, tenemos una metodología. Esa metodología que venimos arrastrando desde MRV, lo que nos pide primero es esquematizar. Entonces hacemos un esquema y lo que vemos, lo que podemos observar es esto. O sea que cuando estamos a 5 metros de la superficie, en ese momento apaga los motores y en ese momento se comienza la caída libre. Adoptamos un eje vertical hacia abajo, en este caso, por lo cual la aceleración lunar va a tener un valor positivo, que es el que ingresamos en las etiquetas. Luego hacemos una lectura más pausada y completamos con los otros datos. ¿Cuáles son los otros datos? Esa velocidad inicial. Esa velocidad inicial era justo antes de que comience la caída libre. La gravedad lunar, como este ejercicio es como para decir, bueno, a ver, eh, cómo juega esa gravedad. No es que vayamos a calcular nosotros un alunizaje, es mucho más complejo que lo que estamos haciendo ahora, es simplemente para, desde el punto de vista didáctico, interpretar cómo juegan estas variables. Y 5 metros es la distancia a la que está. ¿Sí? Bueno, lo primero que hacemos es copiar las ecuaciones. En este caso, lo único que hacemos es agregarle un subíndice a la gravedad para significar que es la gravedad lunar y no olvidarnos de corregir el valor. ¿Sí? Bien. Después nos fijamos si hay ceros, como para simplificar las fórmulas. Simplificamos las fórmulas, obtenemos estas versiones, la 1 y la 2, y después nos faltaría identificar las incógnitas. Cuando identificamos las incógnitas, obtenemos esto. Una incógnita es el tiempo y la otra es la velocidad. Pero ¿qué pasa? Acá la incógnita está elevada a la 1 y acá elevada a la 2, o sea, tengo una ecuación cuadrática. No obstante, el sistema se puede resolver. ¿Cómo hacemos? Y podemos plantear la resolvente de segundo grado para calcular t. ¿Dónde la vamos a plantear? En la ecuación 1. ¿Eh? Muy bien. Esto, si tratamos de recordar lo que veíamos en la secundaria, esta era un polinomio o una ecuación de segundo grado por una sola variable, en este caso la variable era x, y nosotros ¿qué hacíamos en ese entonces? En ese entonces aplicábamos lo que se llamaba la resolvente, que tenía un discriminante, ¿sí? Y nos permitía obtener las dos raíces que cumplían con esta ecuación, o sea, los dos valores de x que cumplían con esta ecuación. Lo que tenemos que tener cuidado ahora es no confundirnos con la terminología. Ahora la variable, ¿cuál es? Ahora la variable es t, ¿sí? La variable es t. Y lo que tenemos que hacer es ordenar un poquito la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación 1, tenemos que ordenarla un poquito. Y bueno, acá está ordenada. Para que nos quede la variable al cuadrado, la variable a la 1 y el término independiente. Si reemplazamos por valores, ¿qué obtendremos? Un medio de la G lunar será 0,8. ¿Por qué? Porque la G lunar era 1,6, así que la mitad será 0,8. La velocidad inicial es 0,8, es un dato del ejercicio. Y el término independiente es la distancia que tiene que intervenir en la ecuación, que es de 5 metros. ¿Sí? Este menos es del despeje que ocurrió acá. Así que, si bien 5 es positivo, el menos es el menos de la fórmula. ¿Está? Entonces la nueva ecuación que tenemos es esta. Ahora ya como corresponde con la variable t, que es la que nos interesa a nosotros. Identificamos cuáles son los coeficientes. Los coeficientes son estos, a, b y c. ¿Cuáles son los coeficientes para aplicar la resolvente y el discriminante? Bien, entonces 0,8 positivo es el coeficiente A, 0,8 positivo es el coeficiente B, y menos 5 es el coeficiente que es negativo para el caso C. Aplicamos el discriminante y ¿qué obtenemos? Obtenemos este valor. ¿Eh? D igual.
v cuadrado, que es 0,8 lo elevamos al cuadrado, menos 4 veces, estoy siguiendo esta ecuación, menos 4, ¿qué cosa? El coeficiente A, que es 0,8, por el coeficiente C, que es menos 5. Cuando realizamos esta operación, el valor que obtenemos es 4,0782. Lo ponemos con varios decimales para tratar de no arrastrar después error. La unidad correspondiente sería metros sobre segundo. ¿Para quién? Para el discriminante, ¿no? Entonces, este es el método que estamos aplicando. Con resolvente de segundo grado calculamos T de la ecuación 1 y después, conociendo T, calculamos V. ¿Cómo usamos el discriminante? De esta manera, llegamos a que una de las raíces, o sea, tiempo sub A y tiempo sub B, estas serían las dos raíces. Una de las raíces, cuando sumamos el discriminante, me da 2,05 segundos. Y si el discriminante lo restamos, la raíz me da un valor negativo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descartar este valor. ¿Por qué? Y porque nosotros cuando comienza el movimiento habíamos puesto el cronómetro, el reloj en cero. Entonces el tiempo no fue para atrás, el tiempo fue para adelante. De cero hacia adelante. Si nos da un valor negativo, quiere decir que no es una raíz que nos interese en este momento. Entonces, el valor que adoptamos es el de 2,05 para el tiempo. Bien. Después nos vamos, según lo que decíamos acá, nos vamos a la otra ecuación y reemplazamos los valores. ¿Sí? ¿Ahora qué usamos? Ahora usamos acá el 2,05 recién calculado. ¿Y qué obtenemos? El valor de la velocidad final, 4,08 metros sobre segundo. Velocidad con la cual llega a la superficie. Si la traducimos, son 14,69 kilómetros por hora. Este mismo ejercicio lo pudimos haber resuelto utilizando la ecuación complementaria. ¿Y cómo hacíamos? Bueno, esta es la ecuación complementaria. Nos fijamos si se puede simplificar o simplificamos. Y después tenemos que identificar las incógnitas. Identificamos las incógnitas, en este caso la única incógnita que tenemos es B. ¿Por qué? Porque la ecuación complementaria prescinde del tiempo. Justamente el tiempo nos interviene. Entonces, de la ecuación 3 despejamos y calculamos la velocidad, y de la ecuación 2 despejamos y calculamos el tiempo. Reemplazamos por los valores y obviamente obtenemos los mismos valores que con el otro método, ¿sí? Con lo cual ya podemos responder lo que nos pedía el ejercicio, que es la velocidad con la cual llega hasta a la superficie es de 4,08 metros sobre segundo. Entonces, repasamos. Podemos resolverlo simplemente con las ecuaciones horarias. Es un poquito más largo, hay que trabajar un poquito más, pero eso no impide que lleguemos al resultado, ¿sí? En este caso también lo hicimos con la ecuación complementaria simplemente para compararlo, ¿está? Pero con las ecuaciones horarias siempre podemos resolver los ejercicios, siempre y cuando tengamos los datos necesarios. Bien, nos queda graficar. De esta manera graficamos. Fíjense que acá cambiamos ya la G para la Luna es 1,6 y la velocidad inicial es 0,8. Entonces, este es un tramo de una rama de la parábola. Desde 0 hasta 2 segundos, que en realidad tendríamos que hacerlo hasta de 0 hasta 2,05 segundos, pero bueno, es muy difícil de interpretar esa escala acá, entonces lo hacemos de 0 a 2 y después le agregamos el otro valor específico. Lo mismo hacemos para velocidad y lo mismo hacemos para aceleración. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente, que dada una distancia y una velocidad inicial, y conociendo el valor de la gravedad donde nos encontremos, podemos calcular las otras dos variables, que en este caso serían la velocidad final y el tiempo. ¿Cómo hicimos para resolverlo? Aplicando la resolvente de segundo grado primero, y una vez encontrado el valor para la variable con la resolvente, tuvimos que ir a otra ecuación, y de las 12 incógnitas que teníamos, una ya la conocemos por la resolvente, entonces despejamos y calculamos la otra. Si vemos todo eso en una sola pantalla, esto es lo que decía recién. Esta es la tabla de valores en función de los datos que ingresamos en el simulador, y acá lo que hicimos fue agregar específicamente el valor a los 2,05 segundos, que es prácticamente nada después del valor de 2, ¿no es cierto? Bueno, no obstante, esa mínima diferencia de 5 centésimas de segundo lo que hacen es que los valores acá cambien, ¿no? De ahí pasemos a 5 metros y la velocidad
también tenga una pequeña variación, mientras la aceleración de la gravedad de la Luna no tuvo ningún cambio. Acá tenemos los tres gráficos alineados con la misma escala de tiempo y respondemos entonces las dos incógnitas que teníamos, el tiempo y la velocidad final. Bien, de esta manera terminamos el ejercicio.